Hace 32 años, dos nicaragüenses cometieron uno de los actos más despiadados que han sido registrados en la historia de Costa Rica. Hoy te quiero contar el caso de la masacre en el Concho de Pocosol. El 8 de mayo de 1991, la tragedia llegó a la zona del Concho en Pocosol, ubicada en la zona norte del país, en una región fronteriza que colinda con Nicaragua. Eran alrededor de las 3 de la tarde de ese miércoles 8 de mayo, cuando una alerta llegó hasta las autoridades. Se tenía entendido que dos hombres tenían a toda una familia secuestrada en una zona montañosa en el Concho de Pocosol. Es por eso que en ese momento oficiales del organismo de investigación judicial, así como miembros de la policía, se trasladaron al sitio. Y cuando llegaron hasta el lugar casi a las 5 de la tarde, lo que encontraron fue una escena que marcaría la historia de Pocosol y que se convertiría en el más cruel y brutal crimen de la historia de esta región. Los delincuentes habían asesinado a 4 niños, todos menores de 6 años. La madre de los menores había logrado salir con vida. Sin embargo, su esposo aún se encontraba desaparecido. El primer cuerpo que encontraron las autoridades fue el de una niña de 6 años, quien había sido brutalmente asesinada golpeándole la cabeza en contra de unos árboles. A 10 metros del cuerpo de la primera niña, la policía localizó otros 3 niños fallecidos. Un masculino de tan solo 7 meses de nacido, otro de 4 años y finalmente una niña de 2 años de edad. Los niños de 7 meses y 4 años habían sido asfixiados. Esto después de que los dos sujetos les hundieron las cabezas con sus zapatos en el barro. La otra menor, la de 2 años, murió tras ser tomada por los pies y golpeada contra un árbol. La madre de 3 de las víctimas, quien como mencioné antes había logrado sobrevivir, pudo identificar a los asesinos. Se trataba de 2 conocidos de la familia, quienes además eran exguerrilleros y también eran expertos en montañas y armas. Ambos hombres ya eran muy conocidos por las autoridades, debido a que anteriormente ya habían cometido otros crímenes como robos, asaltos y secuestros en la zona. Incluso uno de ellos, 2 años antes, se había escapado de la prisión en la isla San Lucas, donde estaba descontando una condena de 25 años tras un asesinato en Boca Tapada en el año 1988. La víctima en este caso habría sido un hombre a quien habría decapitado con el fin de robarle. Y si bien las autoridades tenían localizados los cuerpos de 4 de las víctimas, aún debían encontrar al padre de la familia, quien para ese momento tenía 40 años y pensaban que los sujetos lo tenían secuestrado. Sin embargo, al día siguiente, a tan solo 600 metros de la vivienda, en una laguna, las autoridades encontraron el cuerpo del hombre tapado con unas ramas. Además tenía los brazos y la cabeza cortados. Las autoridades empezaron con la búsqueda de los sospechosos, para que así pudieran pagar por el terrible crimen que habían cometido, y para que pagaran además también por todos aquellos otros crímenes que aún estaban impunes, como el secuestro de un finquero un mes antes de la masacre. Sin embargo, lo que las autoridades no sabían es que inmediatamente después de haber llevado a cabo los asesinatos, los 2 sujetos huyeron a su país natal. Y es allá como tan solo un mes después, uno de los 2 involucrados empezó a ser perseguido por el ejército en Nicaragua y al intentar darse a la fuga fue abatido a tiros. El otro asesino también murió a causa de múltiples disparos un año después de los asesinatos. Esto cuando participaba en un asalto a mano armada en Nicaragua. Y a pesar de que los culpables fueron asesinados en Nicaragua, las autoridades siguieron tratando de esclarecer el móvil de los crímenes. Es por esto que la primera hipótesis planteada rescató que los 2 sujetos un día antes de la masacre llegaron a la casa de los fallecidos para pedir comida, y que los asesinaron un día después por miedo a que esto reportaran a las autoridades su paradero, debido a que, como ya les mencioné, estaban siendo buscados por diversos crímenes que habían cometido. Sin embargo, más adelante la investigación de la OIJ logró determinar que el crimen habría sido cometido ya que uno de los 2 sujetos se habría enamorado de la madre de los niños. Y por eso el día del crimen, en horas de la mañana, asesinó a su esposo y lo arrojó en una laguna. Y en horas de la tarde, después de haber asesinado al hombre, llegaron hasta la vivienda, sacaron a la esposa y la llevaron a una montaña. El sujeto tenía la intención de abusar sexualmente de ella. Sin embargo, en ese momento la mujer logra escapar. Es por eso que el sujeto decide regresar hasta la casa y tomar venganza asesinando a los 4 menores. Este crimen puede ser uno de los más brutales que han sido cometidos en territorio costarricense. Y nadie nunca pagó por los asesinatos. Se dice también que el lugar donde se dieron los hechos aún continúa intacto, y que incluso aquella vieja casa aún permanece en el sitio, donde sigue percibiéndose un ambiente de dolor y desolación, fruto de los acontecimientos de aquel 8 de mayo.
Este fue el video de la semana. Déjenme en los comentarios qué opinan acerca de este caso. Yo en lo personal no lo conocía, pero sí considero que es uno de los más brutales que han sido cometidos en la historia de Costa Rica, debido a la magnitud de los crímenes y de las edades de las víctimas. Si tienen alguna otra recomendación de algún caso que les gustaría que abarque en este canal, pueden también dejarla abajo en los comentarios. Muchas gracias por haberme acompañado en un video más y nos vemos pronto para un nuevo caso.